¿Cómo están, amigos? Sean ustedes bienvenidos a otra emisión de 5 canciones 5 en Biffard Price, como acostumbramos. ¿Qué les parece si empezamos sin rodeos con nuestra lista de hoy? Vamos a arrancar con a ver qué les parece esto. El señor Curtis Mayfield y su quinto disco de estudio se llamó Back to the World y es del año, no me acuerdo, 75 creo, 73. La canción que elegimos es una alianza perfecta entre música clásica y popular. La canción se llama Right On for the Darkness, en este disco en donde Curtis finalmente hace su descargo político. Ya desde la época de los Impressions era un tipo que siempre había tenido compromiso social y acá se zambulle de cabeza en el asunto. En el tema, que podría ser una canción de Superfly, podría, digamos, un tema común de Curtis Mayfield, al final hay 2 minutos de una cosa orquestal muy extraña, muy marciana, climática, como para redondear la idea, y es una cosa que es oír para creer. Curtis Mayfield, primer tema de hoy, se llama Right On for the Darkness. Directo en la oscuridad sería la traducción. También quinto disco de estudio, en este caso de los islandeses, Sigur Rós. ¿Se acuerdan de Sigur Rós? Ya desde el primero ya eran famosos porque, bueno, merecidamente eran una música completamente idiosincrática y original. Este disco se llama en islandés, ni se entiende la letra, se llama Metsut y Grum Spilum Enderlu, no sé qué. Bueno, la cuestión que el título traducido sería: con un zumbido en los oídos, jugamos o tocamos por siempre. La canción se llama Arabatur, que se traduciría como el botecito que te lleva al cielo en algunas mitologías, seguramente alguna mitología nórdica. Y bueno, la canción es una balada de piano que también al final tiene una cosa, un crescendo orquestal que no se puede creer. El cantante lo que hace ahí es también oír para creer. Arabatur de Sigur Rós. Vamos a bajar un poquito a tierra, no tanto igual. Robin Hitchcock and the Egyptians. Increíble discazo. Este es el tercero de Hitchcock y sus egipcios. Ahí se ve perfecto. Se llama Globe of Frogs. Y la canción que elegimos, yo hacía rato que no escuchaba este disco y la verdad que me parece que no tiene desperdicio. La canción se llama Unsettled, que vendría a ser incómodo. Es bien New Wave, una cosa muy nerviosa, que podría por ahí ser un tema de las Talking Heads. Recién estaba viendo en YouTube, hay una versión en un vivo, en un programa de tele o algo así. Los tipos tocando la rompían los Egyptians, que eran por supuesto Hitchcock en voz y guitarra, Andy Metcalf y Morris Windsor. Así que tercer tema de la lista, Unsettled, de Robin Hitchcock y los Egyptians. Cuarto tema de la lista, avanzamos a paso agigantado. ¿Qué tal? Un poco de Caetano Veloso, claro que sí. Este disco, que se llama Abrazazo y es del 2012, cierra una trilogía que había empezado en el 2006 con un disco que se llamó C.E., así de simple. El segundo de la trilogía se llama Sie, también increíble. Y este es el tercero y último. Ahora, el año pasado creo que sacó un disco de estudio Caetano, yo todavía no lo escuché, pero son discos de rock, o mejor dicho, con formación de banda de rock, porque ya Caetano está más allá de todo y es un género en sí mismo, como Neil Young o como, no sé, Patti Smith, que meterlos adentro de un género es casi imposible. La canción se llama Estoy triste, y tiene un solo de guitarra muy lindo, muy sentido, que parece que donde la técnica pasa a segundo plano en pos de la expresividad y el reforzar la letra, reforzar el concepto de la canción. Estoy triste, como bien lo indica el título de la canción, es el cuarto tema de la lista de hoy. Ahora vamos con una banda de funk, soul y rhythm and blues oriunda de Detroit. Sacaron 3 discos nada más y este, que se llama Love Sign, es el segundo. Mirá qué bueno que está. La contratapa está mejor que la tapa, ¿no? Porque tiene un agujerito ahí. ¿Cómo era la historia? A ver. Ahí.
tenés un dibujito medio porneta ahí, si tenés cierta ansiedad que tenés que satisfacer. Bueno, hablando en serio, los Counts cierran su segundo LP de estudio con un medley de 9 minutos y fracción, que es una cosa impresionante lo que tocan los tipos. Es ese funk al estilo Johnny Guitar Watson, muy técnico, muy difícil de tocar, muy virtuoso, digamos. Es un medley instrumental, que viste ese funk que también influenció a Zappa a mediados de los 70. Bueno, eso es lo que hacen los Counts en el medley de su segundo, tienen 3 discos, de su segundo LP de estudio. Esto fue todo por hoy, amigos, en 5 canciones, 5. Gracias por aguantar hasta el final. Esto fue todo por hoy y tengan un muy buen día.